Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. ¿No? El día de hoy les traemos unas cifras sobre el seguro de gastos médicos en México. Esperemos que les resulten de mucho interés. Tendremos la presentación y después, bueno, nuestra sesión de preguntas. ¿No? Les agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente y a todas los que se conectaron desde diferentes ciudades. ¿No? Nos acompaña el día de hoy Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS. Ella hará primero una presentación y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, estamos, como bien decía María Luisa, escogimos un tema que consideramos que es de gran relevancia, el seguro de gastos médicos en México. Y bueno, queremos compartirles algunas cifras, pues para que nos apoyen también con la difusión de este tipo de seguros, ¿no? Aquí podemos ver, y lo que les queremos mostrar en esta gráfica es, bueno, venimos saliendo de la pandemia que evidenció la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento de la salud. ¿Sí? Aquí lo que estamos nosotros presentando, pues es que es muy necesario, pues el tener este tipo de protección. Si nos ponemos a ver del gasto total en salud en México, hay una cifra que es bien relevante y el gasto de bolsillo en nuestro país es del 43% de este gasto total de salud. Es el segundo más alto de países de la OCDE. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A que si hay 100 pesos destinados a atender la salud en México, 43 pesos salen del bolsillo de los mexicanos. Entonces, con esto, pues lo que estamos viendo es que realmente hay una necesidad por tener servicios de salud accesibles, cercanos y pues no todos tenemos acceso pues a mecanismos tal vez de previsión. Y bueno, pues estos gastos de bolsillo muchas veces se van, pues, ay, está un poco enferma tal persona, pues a lo mejor acudimos pues, a consultorios privados y es donde nosotros pues estamos generando el ahorro. Todavía no, si me ayudas con la lámina anterior. Y bueno, es bien importante señalar que gran parte de la población acude a estos servicios para atender su salud y cuando no tenemos algo previsto para esto, pues sin duda vulnera también la estabilidad económica de las familias. Y nada más para poner un ejemplo, las aseguradoras pagaron 63 millones de pesos cada día durante toda la pandemia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si hablamos de montos acumulados es un monto muy relevante, pero imagínense que afortunadamente aquellas personas que tenían la cobertura de un seguro, pues pudieron atenderse y para poder imaginar ese monto, pues lo estamos poniendo aquí. Y algo que también es muy importante eh, que reflexionemos, que verdaderamente los seguros transformamos historias. Es algo que también queremos dejar muy, muy claro. Aquellas personas que afortunadamente cuentan con la protección de un seguro pueden pues también tener un cambio automático en su vida, el sentirse tranquilos, el decir, oigan, voy a ir a que me atiendan sin estar mortificado con de dónde va a salir el gasto que voy a realizar, porque cuentan con la protección de un seguro. Si me ayudan con esta lámina también es bien interesante. Fíjense que en los últimos, aquí estamos diciendo que es la última década, ¿sí? Ha aumentado el porcentaje de la población asegurada con un seguro de gastos médicos. Aumentó 60% en la última década. Y si nosotros lo vemos con un poco de detenimiento, pues podríamos ver, por ejemplo, que en 2013 teníamos 8 millones de personas aseguradas, 8.384.000 personas aseguradas. Lo que podemos ver es que en el 2021,
que ya estábamos con un poco más de conciencia generado por justamente la pandemia, nos enfrentábamos a una situación pues sin precedente, teníamos ya 12,5 millones de personas aseguradas. Entonces, esto también lo que nos permite ver es que pues cada vez se está generando un poco más de conciencia y bueno, necesitábamos tal vez algún empujoncito como enfrentar algo inesperado para ir creciendo cada vez más. Si se fijan, afortunadamente, pues a partir de 2017 estamos teniendo un porcentaje de la población mucho más asegurado. Y bueno, pues vamos a ver con qué cifras terminamos el año pasado, no 2021, que estamos estimando de acuerdo a lo que tenemos en cifras estadísticas, pues con un crecimiento entre el 5 y 8% de asegurados. Pero bueno, esto lo vamos a ver hasta que las compañías nos compartan la información. Es un mercado con gran dinamismo. Aquí lo que podemos ver es cómo ha ido evolucionando la prima directa a lo largo de los últimos años. Prácticamente es poquito más de una década y vemos que los gastos médicos mayores pues han también tenido mucha relevancia. Es un mercado pues altamente competido. Por ejemplo, en el 2015 teníamos 31 empresas de seguros que venden gastos médicos y seguros de salud. Esto es bien interesante porque a veces no logramos percibir cuántas empresas están dedicadas a ello. Al cierre del año pasado ya eran 37 las empresas que ofrecen seguros de salud o de gastos médicos. Esto lo que quiere decir es que es un mercado competido y lo único que podríamos dejar aquí en evidencia es que tanto los aseguradores han notado esta necesidad pues de llegar cada vez más a más personas y que pues están decididos a entrar con su capital para poder apoyar a las personas pues a que tengan este tipo de cobertura. Si me ayudan con la siguiente, también es interesante ver esta gráfica. Los gastos médicos es el ramo con mayor porcentaje de primas en la operación de accidentes y enfermedades. A lo mejor hay que recordar que accidentes y enfermedades es una operación que está conformada por distintos tipos de seguros. Por un lado tenemos los seguros de gastos médicos mayores, que como el nombre lo indica, pues están ahí para atender cualquier situación inesperada por algún accidente o alguna enfermedad que las personas enfrenten y que supere determinado rango, determinado nivel, ¿no? Básicamente está pues para atender este tipo de imprevistos que muchas veces pues, no podríamos afrontar si no contáramos con el seguro. Existen, y todavía me quedo aquí en esta lámina, existen otros seguros que se conocen como de accidentes personales, que muchas veces son pues los que nos apoya el patrón o en las escuelas, ¿no? Que te dicen, ay, bueno, y con la colegiatura tu niño tiene un seguro de accidentes personales por si algo le llega a pasar, eh, que tenga una forma de atenderse. Y también están los seguros de salud, que a diferencia de gastos médicos mayores, los seguros de salud sí nos permiten cubrir por el propio diseño que tienen los seguros, eh, un poco más de prevención e incluso gastos que llamaríamos gastos médicos menores. Son seguros que tienen esta facilidad y pues nos permiten cubrir cuestiones un poco más del día a día, ¿no? Y bueno, eh, algo que quisiera yo platicarles es, si vemos cuál es la proporción que ocupan, pues vemos que los seguros de gastos médicos son los que están mayormente difundidos. Si consideramos las primas que ocupan, pues tienen el 93% de participación del mercado de accidentes y enfermedades. Accidentes personales tiene el 4% y los seguros de salud tienen únicamente el 3% de las primas. Estos seguros
pues también es interesante pues el irlos conociendo e ir difundiendo cada vez más. Son seguros también pues que logran cubrir, les digo, estas necesidades de la población para, pues para poder también incorporar la prevención. Prácticamente esto es lo que harían los seguros de salud. Si hablamos de los seguros de gastos médicos, si me ayudas tantito con la lámina anterior, quisiera yo mencionar que hay distintos esquemas y lo dividimos en individual y colectivo. Fundamentalmente, los seguros individuales son aquellos que compran las personas para cubrirse, ya sea ellos o a sus familias, a su núcleo familiar. Son seguros fundamentalmente voluntarios que las personas van adquiriendo. Entonces, pues vemos que es 53%. Y los seguros colectivos son aquellos que por lo general ofrecen las empresas a sus trabajadores y pues entran dentro de esa colectividad de su propia empresa. Si vemos, por ejemplo, en accidentes personales, también tenemos un porcentaje interesante que se compran de manera individual, que es un 60%, colectivo, que son aquellos que otorgan las empresas, es un 40%, y los seguros de salud, estamos viendo que también hay un porcentaje bien importante, es el 60% que compran los individuos para ellos o sus familias, ¿sí? Y un 40% que adquieren las empresas para proteger a sus empleados. Y dentro de todos estos de seguros, por ejemplo, de salud, encontramos algunos, como los dentales, ¿no? Que son seguros, pues que también requiere la población y que pues a veces no percibimos que están ahí y que están dentro de nuestro mercado asegurador. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, aquí podemos también apreciar, así como el mercado ha venido teniendo un dinamismo muy importante, así como tenemos cada vez más empresas, lo que estamos mostrando aquí es que, y por contraparte, pues también vemos que los seguros van cubriendo eh, el monto pues de los eventos que se van realizando de manera acumulada pues también es creciente, ¿no? Y podemos ver también la importancia que tiene el sector asegurador pagando por año lo que nosotros llamamos siniestros, ¿no? Que suena el nombre a lo mejor un poco trágico, pero vaya, es lo que estamos reflejando es pues el número total de pagos que ha realizado el sector asegurador para cubrir pues aquellos gastos que las personas necesitarían para atender un accidente, una enfermedad, este, un accidente personal o cualquier gasto relacionado con su salud. Esta gráfica es interesantísima y aquí sí voy a, voy a verlo desde mi computadora porque no alcanzo a leer hasta allá. Fíjense que vemos que Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México son los estados que tienen el mayor número de asegurados. Es muy interesante ver que a nivel nacional pues son las entidades, podríamos decir, hay mucha población, sí, pero también son aquellas en donde la cultura del seguro es relevante. Por ejemplo, tenemos Ciudad de México, tiene 5.436.000 asegurados. Nuevo León, 1.810.000. Jalisco tiene 832.000 y el Estado de México 633.000. Con esto pues estamos viendo que son estados también muy relevantes y cuando les compartamos la gráfica, pues también van a poder ver aquellos estados en donde necesitarían incrementar un poquito más la protección. Por ejemplo, Oaxaca, Campeche y Guerrero tienen 22.906, 22.522 y 18.523 asegurados. Eso es algo que pues vale la pena destacar. Y justamente
es el poder transmitir, pues, la importancia de contar con una protección financiera como el seguro. La siguiente gráfica es también una gráfica interesante. Aquí lo que queremos nosotros destacar es que el seguro apoya a las familias en el pago de la atención médica. Ya les habíamos comentado que 12.5 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos. Estamos estimando que al cierre del año pasado, por todas las personas que presentaron una reclamación, se están pagando cerca de 89,777 millones de pesos. ¿Sí? Es una cifra, pues, muy relevante con la que el sector, pues, está apoyando a las familias mexicanas. Eh, Ustedes recordarán que cuando hablábamos de COVID, decíamos que el costo promedio de atención por COVID andaba alrededor de los 520,000 pesos. Bueno, pues aquí lo que les estamos presentando es el costo promedio de la atención que requiere una persona en general es de 124,285 pesos. Estamos hablando de grandes promedios. Estamos cubriendo aquí prácticamente todos los accidentes y enfermedades. Sabemos que algunos requieren mucho más gasto, mucho por la atención, pero bueno, en promedio creo que es un número bien interesante porque sería difícil que una familia tuviera este dinero ahí guardadito para cuando se necesite. Entonces, esa es la ventaja de contar con un seguro, pues que nos va a permitir afrontar algún accidente o enfermedad, pues en el momento pues que sea requerido. En la gráfica que viene quisiera yo presentarles cómo ha ido evolucionando el costo promedio pagado por los diferentes padecimientos. Y fíjense, esto es interesantísimo. De 2013 a 2021 vemos cómo creció el costo promedio de los siniestros que se pagaron por año, es decir, de aquellos gastos médicos que realizaron las familias. También quiero mostrarles, bueno, derivado de COVID, pues vemos que hubo un brinco también fuerte de 2019 a 2020 y a 2021. Aquí pues estábamos enfrentándonos a situaciones muy complicadas donde los gastos, en algunos casos, cuando se complicaba mucho una situación, pues podía llegar a ser hasta en el caso de COVID, tenemos los siniestros más costosos, pues arriba de 60 millones de pesos. Por eso ven que el monto promedio pues creció de manera importante. Pero bueno, nada más para tener una idea de cómo fue evolucionando este monto y cuál era el padecimiento más importante. No quiere decir que sea el único, pero cuál era el que destacaba más por el número. Vemos, por ejemplo, en el 2013 que lo que se conoce como trastorno interno de la rodilla era el padecimiento como más importante en cuanto a montos pagados, ¿no? Ya después vemos que también tiene que ver 2014, 2015 con meniscos, ¿no? En el 2016 comienza a ser más preponderante aquellos trastornos que tenían que ver con padecimientos de la columna. Ponemos como ejemplo los trastornos en los discos lumbares, ¿sí? Otra vez en 2018, la rodilla. Quiere decir que ahí vamos. Esos son los padecimientos más comunes que enfrentamos en la población mexicana, ¿no? Y otra vez en 2019, trastornos en discos lumbares, pero 2020 y 2021, sin duda alguna, pues fueron mucho más enfocados a todo lo que fue atención de COVID. Vamos a ver cómo terminó el 2022. Lo más probable es que regresemos a los padecimientos tradicionales, ¿no? Otra vez, o rodilla o columna, esos son los que llevan un poquito más de preponderancia, ¿no? Y bueno, hablando de los costos medios,
también hay cambios importantes por el tipo de ciudad. Por ejemplo, podemos ver que Baja California Sur, Guerrero y Durango registraron los costos medios mayores. De acuerdo con datos al cierre del 2021, pues ellos registraron casos Baja California de 155,315, Guerrero 120,000 y Durango de 95,000 pesos respectivamente. Estos son como algunas cifras que podríamos decir que fueron interesantes. Si me ayudan con la siguiente lámina, también si analizamos en acumulación de padecimientos y en montos más altos, pues lo que podemos ver es que del 2014 al 2020, si vemos cuáles son los montos que ha pagado el sector en los padecimientos más frecuentes, pues tenemos que cáncer y los tumores, pues son aquellos padecimientos también más costosos. Vemos algunos otros que tienen que ver con enfermedades del sistema nervioso, cardiovascular, el sistema osteomuscular, ¿sí? Sistemas digestivos. Y si ustedes ven, por ejemplo, la barrita naranja que dice 4.9, se refiere a accidentes. Entonces, bueno, es un poco para tener una idea de aquellos pues, padecimientos que son por los que se tienen más reclamaciones. Normalmente, por ejemplo, un cáncer y tumores pueden llegar a ser eventos que nosotros denominamos catastróficos, ¿no? Cuando una persona desafortunadamente adquiere alguno de estos padecimientos, pues los montos que se tienen que pagar por una atención médica, pues sí, muchas veces supera los 3, 4 millones de pesos. Por eso le llamamos, son eventos catastróficos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente lámina, aquí lo que podemos ver es que también hay otro tipo de padecimientos. Vemos los montos promedios pagados en padecimientos más frecuentes, como pueden ser enfermedades inmunológicas, congénitas, cáncer, enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Una hemorragia intracerebral, etcétera. Aquí estamos hablando de montos promedio pagados. Si se fijan, justo lo que yo les mencionaba, pues hay algunas enfermedades que pueden generar pues montos promedio interesantes, ¿no? Algunas que tienen que ver sobre todo con enfermedades inmunológicas, que tienen que ver con algún tratamiento de pues, sangre, etcétera, pues son aquellos que podríamos también clasificar como muy relevantes o catastróficos, ¿no? Digo, algunas enfermedades congénitas, genéticas, cáncer y tumores, enfermedades del sistema nervioso, son las que les estamos presentando aquí y las escogimos, pues como para que tengan una idea de cuánto sería el monto que una persona tendría que erogar en promedio. Imagínense un accidente, ¿no? Aquí estamos hablando de 2.2 millones de pesos. Son los montos que tenemos registrados en el sector asegurador cuando una persona sufre pues, alguna situación no grata, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de accidente. Ahora, esta gráfica, la que sigue, es bien interesante porque 8 de cada 10 pesos son pagados por las aseguradoras directamente a los hospitales y a los proveedores de servicios médicos. Eh, ¿Cuál es una de las grandes ventajas de los seguros? Bueno, que como ahí estamos poniendo, cubren honorarios médicos, hospitales, medicamentos, estudios de diagnóstico y otros gastos, pero solamente en el 20% de los casos las personas tramitan un reembolso, ¿sí? Si la aseguradora pagó 10 pesos, 8 fueron directamente a los proveedores. Y esta es una gran ventaja
cuando uno tiene que enfrentar pues algún gasto médico y llega uno a una clínica, a un hospital, pues lo más probable es que no tengamos que erogar nada, ¿no? Solamente a lo mejor el deducible o alguna cuestión que venga explícitamente así pactada en nuestro contrato. Pero una de las grandes bondades, pues es que, les digo esto, 8 de 10 pesos salen, no salen del bolsillo de uno, salen del bolsillo de la aseguradora, por llamarlo de alguna forma. Y evita que los asegurados pues eroguen un monto relevante ante una enfermedad o un accidente. Otra cosa que quisiéramos compartirles es que finalmente la industria de seguros sigue siendo sólida, es un sector muy solvente que triplica el monto de capital requerido por ley. Es decir, nosotros estamos hablando de que la regulación exige un capital para poder operar y las aseguradoras en su conjunto tienen 3 veces, casi 3 veces ese capital. Quiere decir que pues siguen muy comprometidas con seguir apoyando a la población y seguirle dando pues todo pues esa solidez, esa estabilidad a las familias, ¿no? Y es básicamente lo que les queríamos compartir, recordarles pues que el sector sigue aquí para lo que se necesite y bueno, pues era un poco la presentación, ya no quiero aburrirlos más, pero bueno, creo que son datos interesantes y que a veces nos mueven mucho la conciencia. Hay veces que nos han dicho, oye, pero lo que pasa es que el seguro de gastos médicos solamente es para los ricos. Yo creo que no. Los ricos no necesitarían sacar, vaya, no tendrían problema tal vez en pagar con una tarjeta. Pero normalmente la población de a pie, la población, lo que podríamos decir clase media baja, toda aquella población que no cuenta con un seguro, pues es la que necesita este tipo de protección, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocurrido que de repente, pues, alguno de los niños se cae en la escuela y dices, oiga, corramos, y corre uno con la tranquilidad porque el seguro escolar le está cubriendo y lo puedo llevar para que lo atiendan de inmediato, ¿no? Una cirugía, lo que sea. Entonces, creo que una de las grandes funciones y uno de los grandes compromisos que tiene el sector asegurador es justamente pues, llegar a el mayor número de personas que requieren la protección. Y bueno, pues no sé, María Luisa. Tenemos algunas preguntas. Clara Cepeda de La Jornada. Sí, gracias. Buenas tardes. Disminuyó ese porcentaje de gasto de bolsillo y no sé si fue a causa de la pandemia o qué pasaría ahí en caso de que haya aumentado. Y mi segunda pregunta es, si bien usted nos comenta que la Ciudad de México, Nuevo León, que son las ciudades más importantes del país, y las que menos las que no son propiamente ciudades, pero tienen un desarrollo económico menor, a eso se debe a la falta de cultura, a la falta de recursos o de desarrollo económico que existe en una parte y en otra parte no. Entonces, no sé a qué se debe que, pues digo, en las ciudades, claro, lógicamente hay más cultura quizás, pero también a lo mejor también hay más recursos para tener un seguro de gastos médicos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Clara. Mira, la tendencia, la OCDE todavía no saca cifras oficiales después del gasto de bolsillo para decirte cuánto creció. Lo que sí sabemos es que efectivamente creció el gasto de bolsillo. Prácticamente durante la etapa de COVID, sí muchas personas tuvieron que absorber el gasto que implicó, pero aquí sí fue porque es una enfermedad que en su origen era mucho más costosa que lo tradicional.
Entonces, sí aumentó el gasto de bolsillo. Tenemos todavía que ver cuáles son las cifras oficiales. Estas cifras que estamos presentando, pues son una estimación, estaba variando. La OCDE sacaba cifras previo a la pandemia cercanas al 41%. Posteriormente actualizó a 43%, pero bueno, tenemos que ver todavía qué pasó pues con los últimos 2 años. Y bueno, sí tuvo que ver los tratamientos, sin duda, para atender COVID, pues no eran tratamientos, como te diría, eran tratamientos más costosos. El conseguir por ejemplo, para que pudiera la persona tener oxígeno, etcétera, pues implicaba un gasto que no necesariamente tenían las familias mexicanas, ¿no? Y nosotros lo vimos en el caso del sector asegurador, cuando estamos hablando en promedio, pues de que un accidente, una enfermedad, los gastos, y lo mencionaba yo aquí, déjame nada más darte el dato preciso, estábamos hablando que en promedio cuesta 124,284 pesos atender una enfermedad. En el caso de COVID, estamos hablando de más de $500,000 de pesos. Entonces, eso sí hizo que también esto que nosotros veíamos en el sector asegurador, pues se viera de manera general. El gasto de bolsillo debió aumentar, pero no sabemos todavía a qué nivel. Yo creo que sin duda. Sí. Y bueno, y esto que hablas de la disparidad, pues tiene que ver también pues, un poquito más con el desarrollo que tenemos en nuestro país. No es únicamente en el caso de México. Vemos normalmente en los países a nivel global que generalmente en la parte del norte del país hay mayor desarrollo económico, financiero, etcétera, y eso hace que también pues haya un poco más de recursos para adquirir este tipo de producto financiero. Hay en la parte del sur, particularmente el sur y el sureste del país, donde también creemos que claramente el desarrollo puede ser un poquito menor, pero también nos falta llegar con la cultura del seguro a este tipo de lugares. Tiene mucho que ver con la cultura del seguro y con que las personas tengan la confianza pues, de que van a recibir pues, el tratamiento adecuado o que tengan la seguridad de que cuando lo requieran, pues el seguro va a estar ahí para protegerlos. Hemos trabajado mucho y muy de la mano con Conducef para tratar de llegar en distintos medios a distintos lugares de la República. Gracias, Norma. Claudia Villegas, de la revista Fortuna. Gracias, Norma. María Luisa, qué gusto saludarlas. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera sumarme a la pregunta de Clara, porque estamos observando que sí hay una correlación entre poder adquisitivo en estos estados y pues la baja penetración del seguro. Acabamos de salir de una entrevista con el director del Infonavit y nos decía que ellos tuvieron que cambiar la manera de presentar sus créditos hipotecarios, incluso su tasa, que pague menos el que menos gana. Eso ya es una decisión del Infonavit. La industria del seguro no ha pensado en que se debe modificar este tipo de coberturas, que se pague lo que se puede pagar. ¿No crecería así más la industria del seguro? Y pregunto esto porque todos tenemos amigos que nos han dicho, es que mi médico me va a conseguir un quirófano donde voy a tener atención ambulatoria, donde no se va a pagar lo mismo que se paga en la lista de hospitales que generalmente e inercialmente te presentan las aseguradoras, y eso pues nos representa un costo que muchas personas no pueden pagar. Entonces, no nos estamos enfrentando a que es momento que la industria aseguradora cambie y que presente productos más accesibles
para una población que en el 60% es pobre, pero que toda se enferma de la misma manera, Norma? Y la otra pregunta que yo quiero hacer es si en el rubro de seguro de gastos médicos mayores, la salida de los clientes del sector público, ¿cómo se ha visto y cómo se ha compensado? ¿Cómo le ha afectado al sector asegurador no contar con las renovaciones de seguros de gastos médicos mayores, incluso de organismos autónomos? El INE parece que sigue renovando y también tenemos el caso de Comisión Federal de Competencia. ¿Es un problema para el sector asegurador concretamente que no se esté renovando las coberturas de los organismos y del gobierno? Gracias. No, muchas gracias. Son muchas preguntas. Déjame tratar de acordarme bien de lo que preguntaste. La primera, fíjate que es bien interesante. Tú tienes razón y claramente las compañías de seguros hacen productos diferenciados por zona y también te puedo decir, por la infraestructura hospitalaria que hay. Yo lo que te podría decir es, si vives, por ejemplo, en una zona particular, no quiero decir, porque luego se me va a sentir algún estado, pero bueno, vives en algún lugar del sureste, ¿no? Tienes que ver cuáles son aquellas clínicas y hospitales a las que tienes acceso. No necesariamente todas las personas, además es lo que está más cerca. Entonces, las tarifas que hacen las compañías están en función del tipo de infraestructura hospitalaria a la que tienen acceso y también pueden elegir por nivel hospitalario, ¿no? A lo mejor no quieren ir a un súper hospital así plus, pero dicen, oye, estos hospitales son muy buenos y quiero asegurarme y para que me atiendan aquí. Eso lo hay. Pero también tienes razón, y las compañías, con independencia de trabajar así y ya de tener zonificados los distintos tipos de producto, cobertura, etcétera, también desde hace mucho tiempo se ha trabajado en otro tipo de productos que son los microseguros, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las personas requieren un producto de gastos médicos como el que estaríamos tal vez acostumbrados. Sí hay otros productos que son mucho más accesibles, en donde dices, digo, no que estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que te dicen, este producto con sumas aseguradas bien altas y que tienes atención en estos hospitales. Hay otros que te dicen, mira, yo no necesito un seguro tan amplio, yo necesito un seguro con determinadas características que me cubra ciertas enfermedades y entonces ya hay coberturas para cubrir las enfermedades más comunes, ¿sí? Con límites de suma asegurada y podríamos llamarlos, son más cercanos a un seguro indemnizatorio que te ayuda y que tiene también apoyo hospitalario, etcétera. Entonces, sí hay una gama de productos bien amplia, bien interesante para cubrir todo esto. Digo, y nosotros le podríamos llamar son microseguros, porque el que una familia pueda tener, una persona pueda tener un seguro con una suma asegurada, dice uno, de 300,000 pesos, eso le cambia la vida a una familia, ¿no? Y son, vaya, los hay, están disponibles y no son tan caros. Mira, ahí dependería el tipo de producto. Nosotros en AMIS no hablamos de precios. Más bien, ahí sí creo que un agente de seguros podría apoyarte un poquito más porque pues depende del tipo de seguro de las empresas. Pero lo que yo sí te puedo decir es que sí cambia la vida por completo. Y una suma asegurada, por ejemplo, de 300,000 pesos, alcanza para cubrir un caso de una neumonía típica, ¿no? Cosas así delicaditas, ¿no? Ya que le pueden salvar la vida a una persona en esa situación. Entonces te digo, hay microseguros, hay seguros distintos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si quisiéramos hablar tal vez de los microseguros, y aquí están mis compañeros de AMIS, yo me acuerdo, por ejemplo, del número de microseguros en vida, ¿no?
A lo mejor tú me dirías, es que no se notan. No, pero ya estamos hablando de cerca de 15, 18 millones de microseguros, ¿no? En la parte de gastos médicos, creo que también el número es relevante. No lo tengo aquí a la mano, pero no sé si lo tenemos o se lo pasamos a Clara con mucho gusto. Te lo pasamos porque también son varios millones, ¿no? Y es algo que a veces no los vemos así que digas, ay, wow, cómo creció el primaje, porque son primas pequeñitas, pero sí estamos llegando a más cobertura, que eso creo que es lo más relevante, ¿no? Y el otro punto que mencionabas, que también es bien interesante, yo también trabajé en el gobierno, ¿no? Y yo creo que el sector asegurador, más que haber perdido cuando quitaron esa prestación del gasto médico, yo creo que los que perdieron fueron los funcionarios. O sea, cuando me dices, ¿qué pasó con el sector? Yo más bien creo que los que perdieron más fueron los funcionarios. Afortunadamente, en ese momento en el que se quita la prestación, estas pólizas colectivas tienen una cláusula que implicó que si ellos querían seguir asegurados, lo podían seguir haciendo con la aseguradora que cubría. Entonces, no pierdes esa oportunidad. No lo sé, porque eso lo debe de conocer la empresa que... Sí, porque te voy a decir una cosa, la empresa que tenía el seguro ofreció esta cláusula, esta cláusula, y pudieron seguir asegurándolos, pero igualito pudieron ser recibidos por otras aseguradoras del mercado. No sé cuántos quedarían. No. Muchas gracias, Norma. Jorge Fuentes, de Yo Agente. Buenas tardes. Hoy yo tengo un par de... ¿Se oye? Sí se escucha un par de bien. preguntas. Una, ¿qué son los gastos quirúrgicos en una póliza de gastos médicos mayores? ¿Qué son los gastos quirúrgicos? ¿Qué son los gastos quirúrgicos en una póliza de gastos médicos mayores? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿qué diferencia tendría en una póliza de gastos médicos guiarse por una suma asegurada sin que exista una tabla de honorarios quirúrgicos? Es interesante esto que mencionas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con costos quirúrgicos considera, por un lado, los gastos quirúrgicos, todo lo que se va a realizar para poder atender a una persona durante una cirugía. También considera los honorarios médicos, ¿verdad, Pepe? El costo del servicio hospitalario. O sea, es como todo el paquete para poder atender a una persona que necesita una cirugía. O sea, eso es lo que estaríamos incorporando. Y bueno, todo lo que requiere la persona, los medicamentos, la anestesia, los medicamentos que le están aplicando, eso es lo que podríamos decir que son los gastos quirúrgicos, los gastos de estancia en el hospital, etcétera. ¿No? Y la otra ya se me olvidó, tenía que ver con... Sí, se la repito, ¿qué diferencia tendría en una póliza de gastos médicos? Ajá. Guiarse por una suma asegurada sin que exista una tabla de honorarios quirúrgicos. Mira, normalmente lo que ofrecen las compañías son sumas aseguradas suficientemente amplias para cubrir distinto tipo de padecimientos. Es interesante, pero y públicamente creo que no hay un listado que te diga cuánto te cuesta que te operen por apendicitis, etcétera, ¿no? Creemos que debe de haber mucha mayor transparencia, pero esto más que nosotros pensar en el sector asegurador,
más bien tendría que ver pues con la atención y la salud de las personas en general, ¿no? Sí sería muy bueno que hubiera un listado en donde uno pudiera saber cuánto te va a costar el que te atiendan por, por, pues, por determinado padecimiento, a lo mejor por los más comunes. Y con base en eso, elegir una suma asegurada. A falta de esto, lo que yo sí les recomiendo es que las personas se asesoren pues con un agente de seguros, porque ellos saben cuáles son los padecimientos más comunes y en función de dónde viven las personas, les podría decir, mira, te puede salir en tanto, y en función de ello, pues aceptar la recomendación de los asesores que son expertos en estos temas, para elegir la mejor suma asegurada que le conviene a la persona o a la familia. Es todo muy amable, No, muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias, Norma. Roberto Hernández de N+. Hola, gracias. Tengo 3 preguntas, digo, básicamente son dudas si es que existen estos datos, o si ustedes los tienen basados en lo que presentaron. La primera es el número que mostraron ustedes la tabla de ascendencia anual, ¿no? de los pagos. Mi pregunta es, ¿creció porque hay más asegurados o porque hubo más siniestros? ¿No? Esa es la primera pregunta. La segunda va un poco con lo de las compañeras que preguntaban acerca de las zonas. En el gráfico que mostraban, bueno, yo tomo el caso de Guerrero, ¿no? Donde hay menos asegurados, pero resulta que el costo promedio es más alto, ¿no? Que en muchos otros lugares donde hay más asegurados. Entonces, ¿esto se debe a que los siniestros son más caros o se debe a que como hay menos asegurados es más caro o cómo funciona esa correlación? Y la otra, digo, a mí honestamente me hace mucho ruido que en el 20% de los casos el asegurado tenga que cubrir la cuota para después solicitar un reembolso. Quizá a lo mejor de inicio no hace mucho ruido, pero si hacemos el universo con 1 millón de personas, pues estamos hablando que 200,000 se arriesgan a eso, y creo yo que sí es una proporción grande, ¿no? Entonces, no sé si dentro de la misma AMIS o dentro de las aseguradoras existe alguna estrategia, pues para reducir esto, no sé, a un 10% o cuál es la dinámica. Básicamente son esas 3 las preguntas. Sí. Mira, la primera pregunta es bien interesante y tiene que ver con 2 aspectos. Digo, el monto pagado por siniestro ha aumentado porque el número de asegurados ha crecido. O sea, es lo que te podría decir. En la última década el número de asegurados creció 60%. Entonces, eso también refleja, pues, que el monto pagado por siniestro también es más alto. Hay otro tipo de factores que igualito que podrían estar explicando esto. Más personas aseguradas, pero también el costo. Igual que hay una inflación general, pues también hay una inflación de tipo médico que pudiera estar impactando cuando uno necesita recibir una atención. Eso explicaría pues este incremento. Te digo, son pues, dos factores que son relevantes, ¿no? Y la parte que mencionabas, a lo mejor me voy a ir por esa que también es relativamente más sencillo. De 10 pesos que pagan las aseguradoras, 8 pagan de manera directa al proveedor, ¿no? Al hospital, a la clínica, etcétera. El otro 20% tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, la persona sale del hospital, ¿no? Y el doctor le dice que necesita ciertas terapias. Si no hay un convenio directo con la persona que hace la terapia, no hay un convenio del hospital, entonces la persona paga la terapia y luego pide el reembolso. Tiene más que ver con ese tipo de cosas o con medicinas. Sale el paciente del hospital, va y compra sus medicinas y luego pide el reembolso. Es por eso ese 20%. Te digo, en nuestra opinión, nos parece que realmente el que las personas
vaya, no tengan que desembolsar ese 80%, es lo que lo hace diferente, ¿no? Es lo que hace la gran ventaja. Y hay otros padecimientos que muchas veces son tratamientos muy sencillos que se cubren, que se hacen en el propio consultorio. Alguna persona tiene una bolita aquí en el brazo y es fácil que lo puedan tratar directamente en el consultorio. Pues eso generalmente se le paga al doctor y entra como reembolso. Por eso no es tan fácil llevarlo a cero, ¿no? Como uno pensaría, pero más bien tiene que ver con este tipo de cuestiones. Nada más en el caso de lo de Guerrero, ¿no? Los costos, o sea, ¿por qué son más elevados y hay menos estados? En el caso, hay ciertos lugares donde a lo mejor la masa crítica no fue tan importante. Vaya, el número de personas aseguradas no es tan grande y tendríamos que revisar con mucho más cuidado por qué los costos promedio son más altos. Uno de entrada diría, ay, es que a lo mejor atenderse, voy a decir no, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir, yo decía, en el hospital tal, es más caro. No, me llegó así luego el hospital, hay 3 hospitales en Acapulco, por eso me acordé del nombre, ¿no? Pero no es eso, no es eso necesariamente. Puede ser que haya habido algún caso muy costoso que está, y como no son tantos los asegurados, esté haciendo que el monto promedio, y no son tantos los siniestros, las personas que requirieron hospitalización, un caso muy costoso desvía el promedio. Entonces, para poder llegar a hacer este tipo de inferencias, tendríamos que analizar durante 3 o 4 años este tipo de indicadores para decir, oye, de veritas, es mucho más caro atenderte en cierto lugar. No, gracias a ti. Muy buena pregunta. Y tenemos una última pregunta de Yuri Torres. Hola, Yuri. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. Una es sobre los seguros de gastos médicos colectivos, si tienen cifras de si creció la contratación, si disminuyó la contratación. Esto tomando como referencia el dato de pues, que durante la pandemia los seguros colectivos, bueno, muchas personas pudieron atenderse gracias a que tenían esa prestación. Y por otro lado, ahorita que mencionan lo del sur, sureste y la baja penetración de seguro que hay allá, Me voy a agachar para ver. yo les quiero preguntar, aquí estoy, de los compromisos que ustedes hicieron en la convención pasada, donde justo era un tema de los que se abordaba, usar la tecnología para acercar el seguro a más personas, romper como estos mitos que hay alrededor del seguro y otras más compromisos, les vamos a decir, ¿cuáles han aplicado justamente para incrementar la colocación de estos productos? Y vamos, a estas entidades donde hace tanta falta además, ¿no? Eso y ya son todas y rápidamente nada más felicitar a los ganadores y a las personas de mención honorífica también. Llegué un poquito tarde. Felicidades. No, qué bueno. Muchas gracias, Yuri. Y bueno, fíjate que los seguros colectivos sí han mantenido un crecimiento y mucho durante la pandemia, porque muchos de los empleadores hicieron un esfuerzo muy grande por tener asegurados a sus empleados. Incluso yo te podría decir que comenzaron a surgir otro tipo de productos para atender ciertas porciones de empleados que a lo mejor no contaban con esa protección del seguro. Empezaron a surgir paquetes específicos, te digo esto durante la pandemia, para cubrir en particular COVID, ¿no? Y entonces estábamos hablando de paquetes bastante más accesibles, en donde tenías, por ejemplo, y te digo, un producto bien empaquetadito, donde teníamos un seguro de vida, un seguro de vida con pago doble si era por COVID, ayuda hospitalaria y también un apoyo para determinado tipo de enfermedades.
Estoy hablando de seguros accesibles que se empaquetaron y que también era mucho más fácil distribuir pues, a través de plataformas tecnológicas. Entonces, así como que matamos dos pájaros de un tiro, con este ejemplo te digo que durante la pandemia las empresas hicieron un esfuerzo por seguir manteniendo esto porque además era en beneficio de ellas. Si tengo empleados y alguno de mis empleados se enferma de COVID, que en ese momento era lo más común, tienen manera pues de estar atendidos y de regresar pues a laborar, ¿no? Y la otra, te digo, ya haciendo productos tal vez mucho más simples, empaquetados, pues, y utilizando toda la tecnología, puedes llegar a muchos lugares, ¿no? Al norte del país, donde hay un montón de maquiladoras, o puedes empezar a buscar, pues, este tipo de distribución también mucho más, de manera mucho más sencilla. Entonces, sí, pues, el sector estuvo muy, muy activo, y sigue muy activo. Yo creo que una de las grandes ventajas de la pandemia y lo que nos dejó como aprendizaje, pues es el utilizar este tipo de tecnologías, este tipo de herramientas para llegar a más partes de la población. Ajá. Déjame ver. ¿De todos los casos que se atendieron durante la pandemia? O, de crecimiento. Estamos hablando, en la parte de gastos médicos, estamos hablando de cerca de un 10% de incremento. ¿Cuánto actuación? Pues entran todos. Realmente lo clasificamos más bien como individual y colectivo es por el tipo de producto que se vende, pero colectivo estamos hablando de grupos y pueden ser sí, privados o no privados. Pues muchas gracias a todos, les deseamos que tengan una linda tarde y gracias por acompañarnos el día de hoy y les recordamos que tenemos que nos acompañen un momentito en el lado derecho de nuestra terraza para compartir un rato juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.